Padre, gracias por esta noche, Señor. Nos permites tener, Señor, este buen tiempo en tu presencia. Te pido por mis hermanos, Señor, que están aquí en esta noche, la cual han venido, Señor, a recibir tu palabra. Te pido que tu Espíritu, como siempre, con nosotros, guiándonos, Señor, dándonos el entendimiento, Padre, que todos necesitamos, mi buen Dios. Háblanos, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero un momentito a ver si se conecta mi esposa con él. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar con la serie que hemos estado compartiendo acerca de camino a la madurez, ¿verdad? Si pueden, falta Edwin. Disculpa, ¿me prende esa luz acá, por favor? Se prende el botoncito debajo. En esta noche quiero hablar bajo un tema sumamente importante. Sumamente importante. El tema de esta noche se va a llamar ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Bueno, yo creo que este tema es bien controversial, ¿verdad? Y es un tema que desafortunadamente las iglesias lo han torcido. Mucha gente, muchos hombres y mujeres que podemos decir entre comillas vienen de parte de Dios, utilizan de manera muy ligera, así te dice el Señor, o Dios me dijo, ¿verdad? O escuché de Dios. Y creo que nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado cuando sentimos algo, inmediatamente sin discernir, pensar que es Dios hablando. ¿Por qué razón? Porque todo lo que nosotros digamos que Dios no ha dicho, tendremos un problema muy grande. Por ejemplo, Santiago 3, verso 1 dice: no os hagáis muchos maestros de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque en el momento que nosotros decimos Dios dijo y no sucede nada, quien queda por mentiroso no es el que habló, sino en este caso Dios. ¿Se entiende, verdad? Entonces, desafortunadamente, por los cristianos utilizar este término, Dios me dijo, o así te dice el Señor, de manera muy ligera y sin responsabilidad o sin cuidado, el que te escucha y ve que no pasa nada, termina culpando a Dios, el cual Dios no es culpable. Por eso es que en el Antiguo Testamento, cuando un profeta venía diciendo, así te dice el Señor, dice que el juicio de Dios venía sobre ese hombre y también el que lo consultaba. Porque cada uno de nosotros se nos ha dado la palabra de Dios para que cuando alguien nos diga, así te dice el Señor, esté sujeto a examen. Como le decíamos anteriormente, cuando alguien te dice, así te dice el Señor, usted no tenga temor de lo que le está diciendo, porque le dijo, así te dice Dios. Usted dice, bueno, dime, yo tengo que escuchar para ver si es de Dios, porque yo también tengo la palabra. ¿Están de acuerdo? Entonces, hoy va a ser solamente la primera parte de cómo escuchar la voz de Dios, porque es un tema al igual que el que estudiamos del Espíritu, que es muy bueno, es muy complejo. Yo quiero que en la primera parte que vamos a ver en Génesis 3, verso 8, lo que produjo la voz de Dios por causa del pecado. Si entendemos estas cosas muy bien, van a ser de mucha edificación. Creo que mi esposa se lo va a leer en el teléfono. Sí, ella tiene una versión un poquito más moderna. Ella se lo lee. Sí, que se sienta cómoda y no hay ningún problema. Ella tiene una versión un poquito más actual, entonces se le va a hacer más fácil que leer. Bueno, Génesis 3, verso 8. Ahora, para entender un poco del contexto, todos sabemos que el capítulo 3 es donde Adán y Eva pecan, ¿verdad? Entendemos que por la palabra, antes del pecado, el hombre estaba en perfección y en comunión con Dios. Luego del pecado fue donde nació la separación de Dios y los hombres, entiéndase, mujeres también. Entonces, esto es tan importante entenderlo porque ahora se nos complica escuchar a Dios, es por causa del pecado. Para poder hablar o volver a tener comunión con Dios,
luego vamos a hablar de eso, es por medio a Cristo, nada más. Él es el intermediario. Entonces fíjense aquí lo que dice el 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Dónde estoy? Sí, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Quiero que noten que luego del pecado, es importantísimo esto, luego del pecado, la voz de Dios produjo ¿qué? Miedo. ¿Por qué estoy haciendo una pausa? Porque yo sé que todos los que estamos aquí queremos escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos. Yo creo que muchas veces cuando decimos eso, estamos pensando en cosas más místicas o milagrosas que a la voz justa y santa de Dios que siempre nos confronta. Incluso Dios siempre está hablando. Lo que pasa es que no distinguimos su voz por causa del deseo de nuestro corazón. Porque Dios cuando habla siempre es para justicia y santidad. Fíjense que la voz de Dios produjo en Adán y Eva, fíjense lo que produjo miedo. Ahora, hoy en día hay tantas personas que dicen, Dios me habló, y yo no dudo que el Señor le hable, pero cuando vemos el resultado de lo que ellos dicen o cómo responden a eso, es sin temor de Dios. Es como que le habló cualquier vecino, alguien sacó la cabeza por la ventana y le dijo, vecino, y usted diga, me habló el Señor, así muy fácil. Entonces no, aquí tenemos que reconocer que cuando Dios habla, algo sucede en nuestro corazón, que no es muy natural humanamente hablando. Fíjense lo que dice el 9, verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces aquí es donde Adán le responde, oí tu voz, ahí está la palabra voz, en el huerto, ¿y qué dice? Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Quiero que noten que cuando Dios lo llama, no lo llamó confrontándolo, sino que la culpa que había en sus corazones fue la que produjo el miedo por medio de la voz de Dios. Dios no le dijo, pecaron. Dios no le dijo, ¿qué hicieron? Simplemente le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Su voz provocó en el corazón de Adán miedo, no porque Dios le envió con miedo, sino porque había culpa. Es como cuando el papá llama al niño que hizo algo malo. Solamente el papá dice, hijo. Y el niño dice, ¿qué pasó, papá? O sea, ya está asustado. O sea, no es el papá que infunde miedo, es la culpa de lo que hizo que produce el miedo. Ahora vamos bien hasta ahí. Fíjense lo que dice el 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? Con su voz le dijo, que no comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Usted diría, ¿qué culpa tiene la serpiente? O sea, el animal, porque Satanás se disfrazó como serpiente. ¿Qué culpa tiene la serpiente? La culpa de la serpiente no fue que la serpiente habló mentira, fue culpa de a quien se le entregó la creación. Quiero que noten esto porque lo voy a conectar luego. Adán era responsable de toda la creación. Si Adán hubiese, como fue corrompido, toda la tierra fue corrompida. Entonces, aquí la culpa le cae a la serpiente, no por Satanás, sino por a quien se le entregó la autoridad de la creación. Si un padre anda mal, su familia anda mal. Si una madre anda mal, sus hijos andan mal. Es consecuencia del pecado. Pero expliqué eso para no tener dudas allí. Pero el 15, fíjense lo que dice, es importante. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos el ejemplo de la cruz, ¿verdad? El sacrificio de Jesús aplastó la serpiente. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos
y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Quiero que noten que a ninguna, ni a la serpiente ni a la mujer, le dijo el porqué de la condenación. Aquí lo va a decir, verso 17. Y al hombre dijo, ¿por cuánto? Ahora quiero que noten que a la serpiente y a la mujer no le demandó, pero a Adán sí. Adán le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y ahí está la palabra voz. ¿Qué sucedió? Y aquí es donde quiero pararme un momento. Eva no tenía poder ni de bondad ni de maldad. Como siempre explico, los seres humanos somos vasijas. Pero ¿qué sucede? Que en el momento que Eva escuchó la voz de Satanás, esa voz produjo maldad en su corazón al Eva obedecer lo que Satanás dijo. Cuando la mujer le ofrece fruta al esposo y el esposo obedece, fue una transición de la voz de Satanás a la voz de la mujer y a la voz de Adán. Eso produjo que todos nosotros naciésemos corruptos en pecados y en delitos y separados de Dios. Romanos dice, estamos destituidos de su gloria por cuanto todos pecamos. Entonces, aquí vemos el juego de palabra hablando de la voz. La primera voz que se oye en el huerto es la voz de Dios a Adán, cuando le dio la orden de obediencia. La mujer no existía en ese momento, todavía no había sido creada. Entonces vemos la consecuencia de únicamente haber desobedecido a la voz de ¿quién? De Dios. Ahora bien, aquí usted diría, pastor, entonces ¿cómo entendemos o nos preguntamos, ¿Dios habla hoy por medio a su voz o qué hacemos? ¿Solamente vemos la palabra? ¿Leemos lo que está allí o tenemos que esperar por una voz directa de Dios? Una buena pregunta. Vamos a ver lo que dice Génesis 26. Vamos a ver otros ejemplos. En Génesis 26, aquí referente a la obediencia de Abraham, vamos a leer 5 versos del 1 al 5. Génesis 26. Aquí yo quiero leer la importancia en este verso de escuchar la voz de Dios, lo importante que es. Génesis 26, verso 1. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, esa palabra es importante, le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas. ¿Dónde? En tu simiente. Pero fíjense lo que dice el 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz. ¿Qué estamos viendo aquí? El respaldo de Dios, la bendición de Dios. ¿Pero por qué razón la van a recibir? Porque Abraham escuchó la voz de Dios. Pero fíjense lo que dice. Aquí es donde vamos a partir de distinguir la voz de Dios y la palabra de Dios. Es lo mismo, pero vamos a ver un punto. Dice, oyó Abraham mi voz y guardó ¿qué? Mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Quiere decir que nosotros los cristianos tenemos que guardar la palabra de Dios siendo dirigidos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Tiene más sentido? Bueno, yo sé que todos quisiésemos oír esa voz así clara como usted me está escuchando a mí. Yo sé que todos queremos tener ese privilegio de que nadie tenga que decirme lo que Dios me quiere decir. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué Dios no nos habla más ampliamente o más claramente de manera que lo escuchamos por acá? Y aquí hay diferentes puntos que voy a tocar, porque voy a traer creo que segunda y tercera parte de esta clase. Lo primero que debemos entender es la santidad de Dios.
Dios es tan santo que no tiene ninguna comunión con el pecador. Usted diría, sí, pastor, pero ya fuimos lavados por la sangre de Jesús. ¿Significa que estamos limpios al 100% de no pecar, sí o no? Sabemos que no, todavía estamos en el proceso. Dios ha puesto su presencia en nosotros para que por medio de la confesión de pecados, la sangre tenga un lugar en nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo único que nos une al Señor es la sangre redentora de Jesús. Quiero que se acuerden, en el tabernáculo, para poder entrar a su presencia, habría que haber un sacrificio, ¿se acuerdan? Pero ya Jesús hizo el sacrificio perfecto, y esa sangre derramada es suficiente para nosotros ir a Él cuando nosotros confiamos en el sacrificio de Jesús. Eso es lo que nos hace tener relación con Dios. Pero todavía no somos perfectamente santos como vamos a ser en aquel día. Mientras estamos en el proceso y crecimiento, esa santidad nos va llevando cada vez más a una relación mayor, progresivamente hablando. ¿Me doy a entender hasta ahí? Mientras más santos, dice santo, ¿porque qué? Porque yo soy santo. Sin santidad, nadie verá a Dios. Entonces, lo que nos separa de tener esa comunión, así como ustedes la tienen conmigo y yo con ustedes, así visiblemente, es su perfecta santidad, el cual no tenemos todavía. Cada día vamos creciendo en santidad. Cada día usted muere a los deseos de este mundo, pero todavía hay deseos impuros. Se lo voy a explicar así. Si Dios decide que quiere tener comunión ahora mismo con nosotros y sentarse ahí, con un pensamiento de usted querer matar una mosca, nos mata a todos, porque su santidad es perfecta. No sé si me doy a entender. Su santidad es tan perfecta que en el momento que hay algún pecadito, por así decir, su santidad es como los rayos del sol, nos mata, nos desaparece a todos. Pero ¿qué es eso que no nos permite morir de su presencia? La sangre de Jesús. El sacrificio en la cruz ahora nos permite tener acceso con el Padre. Bueno, entendiendo eso, esa es la primera parte, ¿por qué no escuchamos la voz así tan clara? La segunda tiene que ver con el deseo de nuestro corazón. Por ejemplo, usted se va a dar cuenta que hay cristianos que oyen más a Dios que otros cristianos. Y no tiene que ver porque tenga 100 o 50 años en el ministerio, sino que su relación tiene que ver con la búsqueda de su corazón. Mientras más usted ora y busca su palabra y obedece su palabra, es lógico que su voz está siempre ahí encendida en su corazón. Es más fácil distinguir su voz. La tercera, primero vimos su santidad, la segunda tiene que ver con el deseo, y la tercera tiene que ver con la obediencia a su palabra. Eso es muy importante. Ahora quiero que noten este otro ejemplo. Vamos a ver la bendición de escuchar su voz. Deuteronomio 28. Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Este es un verso que usted conoce, pero yo quiero que usted note que Dios hace una distinción entre obedecer su palabra escrita y obedecer su palabra dicha por Él. No sé si, ¿quién no sabe lo que es logos y rema? ¿Quién no sabe? Ustedes han escuchado casi todos, creo que solamente, ¿verdad?, el hermano que nos está acompañando. Bueno, logos, la palabra logos significa toda la escritura, el libro completo. Pero rema significa cuando Dios te dice algo específicamente a ti. Es una orden dirigida o de parte de Dios en dirección, o sea, específica. Cuando Dios te dice a ti en lo particular, dobla a la izquierda, sigue adelante, detente, habla, calla. Eso lo puede hacer nada más el Espíritu Santo, porque no podemos andar en la calle con el libro diciéndonos qué hacer así. Esa es la dirección del Espíritu Santo. Entonces, mientras más... The what? The chapter? Deuteronomio. Es el quinto libro, the fifth book. Comenzando por Genesis, all the way to the back, yeah.
Sí, Deuteronomio is the fifth book. After, if you count from Genesis, the next it is Numbers, Leviticus, and then Deuteronomy. Chapter 28, capítulo 28 estoy. You got it? Nice, thank you. Thank you for asking. Entonces aquí vemos que cuando vemos la voz de Dios, la Biblia nos especifica que debemos de andar en la voz de Dios, no solamente en la Escritura, eso lo vamos a distinguir en un momento. Quiero que leamos el verso 1, Deuteronomio 28, ¿están allí? You got it? Ok, muy bien. Dice, acontecerá, quiero que lean conmigo, que si oyeres. Ahora bien, imagínense que la Biblia, ¿verdad? Esta es su Biblia. Miren para acá. Y usted haga así. ¿Qué usted cree que pase con su Biblia? Nada, ¿verdad? No, estoy haciendo un ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia no habla, sino Dios habla a través de la Biblia. ¿Sí entienden eso, verdad? Entonces, ¿cómo escuchamos la voz? Porque aquí dice, acontecerá que si oyeres, y aquí es muy importante, atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Luego dice, también Jehová tu Dios te exaltará, y aquí todo lo que dice son bendiciones, claramente. Pero si usted nota el verso, dice, si oyeres atentamente. ¿Sabe cuál es el factor más fuerte que hoy no nos permite escuchar su voz? El afán de esta vida. A veces oramos y a los 5 minutos, ya está bueno ya. ¿Usted cree que Dios le va a hablar a un cristiano que solamente le busca un minuto así? ¿O que su intención está totalmente a cosas ajenas? Usted puede oír la voz de Dios de diferentes maneras. Puede ser el pastor, un hermano, la enseñanza, la Biblia. Pero la dirección que va dirigida a cada uno de nosotros, el cual Dios nos habla en muchos términos. Por ejemplo, el llamado al servicio de Dios no es el pastor que lo hace. ¿Quién es? Entonces, ¿cómo usted sabe si es Dios o es el pastor? El propósito para la vida de cada uno de ustedes es Dios quien lo da, no el pastor. ¿Están de acuerdo? Quiero que vayamos a otro libro. Aquí pudimos ver la bendición de escuchar su voz. Vamos a ver ahora Josué 5, la consecuencia de no escuchar su voz. Josué 5, verso 6. Josué 5, verso 6. Aquí vamos a ver la consecuencia de no escuchar su voz. Esta clase de hoy estoy formando una plataforma para las clases que continúan. Josué 5, verso 6. ¿Están allí? Dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto, ¿cuánto? 40 años. Ahora quiero que noten que el Señor está citando aquí la desobediencia del pueblo en el desierto. En un camino de 2 semanas le tomó 40 años. Y cuando vemos esa diferencia decimos, wow, hubiesen podido ahorrar más tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que lo conllevó a que ellos duraran tanto tiempo en el desierto? Dice, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Dice, por cuanto no, ayúdenme, obedecieron la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra, la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye. ¿Se dan cuenta que el Señor aquí dijo la palabra, no les dará la tierra que juró? El juramento de Dios está sujeto a su palabra. Dios no es como nosotros que si juramos es a pesar de. Dios nos promete basado en una promesa bíblica. Dios nos promete que nos va a bendecir cuando somos obedientes. Y no me estoy refiriendo a bendición terrenal. Me estoy refiriendo a su persona en nuestras vidas. Aquí vemos que el pueblo del desierto no llegó a la tierra prometida porque no escuchó ¿qué? ¿Qué no escuchó?
la voz del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Miren, digo esto con cuidado. ¿Cuántas iglesias hay en Queens? En el Bronx, en todo lugar hay iglesias, religiones, iglesias, ¿verdad? Desafortunadamente, hay muchos cristianos que no le interesa la voz de Dios, sino la voz del hombre. Desafortunadamente. Entonces, cuando usted se sienta allí y confía en lo que yo digo y no en lo que dice su palabra, usted se está llevando a lo que dice el pastor y no Dios. Por eso es que los bereanos en la Biblia, cuando Pablo le predicaba, ellos miraban a ver si lo que Pablo decía era bíblico, porque esta es la palabra inspirada de Dios. Y en el momento que usted se lleva nada más a lo que un hombre dice y no es diligente en crecer en su intimidad con Dios, usted está dependiendo únicamente de un hombre. Por eso es que Dios es tan intencional en decirnos, escucha mi voz. Y yo sé que esto nos va a llevar a una tarea un poco donde nos decimos, wow, pero yo siempre he querido escuchar la voz de Dios. Y yo oro y ayuno y hago lo imposible. Lo que pasa es que no vamos a comenzar a escuchar la voz de alguien que no buscamos. Para usted reconocer una voz de la manera como Dios habla, tiene que ser bajo una relación intencional. Usted no, si alguien le llama por esa puerta que no es su familiar ni su amigo, usted no reconoce la voz. Pero si es un ser querido, inmediatamente usted dice, esa es mi hija, ese fue mi esposo que me llamó, ese es fulano que me llamó, yo lo conozco. Pero a veces Dios habla a tu corazón y tú no sabes si fue Satanás, si fuiste tú o si fue Dios. Solamente decimos, no sé, pero siento hacer esto. Es lo único que decimos. No sabemos si es Dios, si no es Dios. Y ese es el problema, porque no obedecemos su palabra. Y cuando queremos buscar dirección, entonces no escuchamos nada. ¿Están aquí? Bueno, quiero ver otro verso. Hebreos 3, verso 12. Vamos a ver lo que impide escuchar la voz de Dios. ¿Qué nos impide escuchar su voz? Si yo les preguntaría a ustedes, ¿qué nos impide escuchar la voz de Dios? Usted inmediatamente diría el pecado. Pero mi pregunta es un poquito más directa y personal. ¿Qué me impide a mí, oigan bien, escuchar la voz de Dios? Se lo voy a plantear de manera ilustrada para que cuando leamos el texto tenga sentido. La voz de Dios, oigan bien, la voz de Dios no es un ruido en el aire. No es algo que usted dice, ay, escuché que Dios le decía a mi esposa tal o cual cosa. No, Dios te habla a ti en lo personal, en tu corazón. Esa es la primera parte a entender. Pero lo segundo que debemos entender es que Dios habla por su palabra. Y el oído para escuchar la palabra se encuentra en el centro de nuestro corazón. Y si no lo abrimos para obedecer, ¿cómo podríamos escuchar su voz? ¿Tiene sentido? Nadie escucharía su voz. Por eso Jesús decía, el que tiene oídos para oír, se refería al corazón. Por eso es que, miren, esa es la manera como se evangeliza. Cuando se presenta el evangelio para salvación eterna, se trae el mensaje de la cruz, diciéndole a la persona, Cristo murió por tus pecados. Y el que no recibe a Cristo se va al infierno. Pero ese no es el mensaje final, sino que Cristo ha dado su vida por ti, por mí, para que tengamos vida eterna. Si tú lo recibes en el centro de tu corazón, si abres tu corazón. Y usted preguntaría, pastor, ¿qué significa abrir el corazón? Abrir el corazón significa disponibilidad voluntaria. Por ejemplo, si yo le digo, este ejemplo fácil, necesito un favor de Luis, él me puede responder de una o dos maneras. Me puede decir, depende, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, porque yo no sé lo que el pastor quiere o el hermano. Pero si él me dice, lo que usted diga, hermano, está disponible para lo que yo le diga. Él no me está condicionando. Entonces, Dios, cuando viene a tocar la puerta del corazón, Él no quiere condiciones. Él quiere que le digamos, Señor, lo que tú digas. Viviré para ti. ¿Sí entienden eso? La disponibilidad de abrir el corazón significa lo que Dios me diga, lo hago. Le doy mi vida. Y ahí viene el evangelio y entra en el centro de tu corazón y te da vida. Bueno,
Fíjense lo que dice aquí Hebreos 3, verso 12. Hebreos 3, verso 12. Aquí vamos a ver lo que nos impide escuchar la voz de Dios. Dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué dice? Fíjense que no dice oído, no dice, ¿verdad? Allí oído, dice corazón. Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres, ¿qué dice? Oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Fíjense lo que dice luego. ¿Quiénes fueron los que, habiendo qué? Habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que ¿qué? Que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Incredulidad es cuando la oferta del mundo viene a tu vida y la voz de Dios viene a tu vida y tú confías más en este mundo que en la voz de Dios. La vida cristiana consiste en nosotros negarnos a las ofertas de esta vida y decirle que sí a la voz de Dios cuando Dios nos llama. Eso es lo que significa. Aquí es donde vemos, voy a leer el verso 15 para retomar. Dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, ¿por qué no dice, no cerréis vuestros oídos? ¿Por qué no dice eso? Porque no nos está hablando Dios por los oídos físicos, sino que Dios habla, ¿dónde? Al corazón. Cuando en la predicación de Esteban les estaba predicando a los fariseos, líderes judíos, ¿verdad? Dice que ellos se tapaban los oídos, se crujían los dientes, cerraron su corazón a la voz de Dios. Dios le estaba hablando y ellos no quisieron oír. ¿Por qué? Porque la voz que le hablaba confrontaba sus vidas y no querían arrepentirse. Y preferían decir lo que hoy escuchamos, a muchos decir, no me interesa. Y esa palabra significa, no quiero escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios, como nos pasa también a nosotros cristianos, cuando nos habla, queremos escondernos. Cuando la palabra te confronta de manera personal a todos nosotros, igual. Cuando tú escuchas que la Biblia dice algo que tú estás haciendo mal, tú quisieras como hacer el efecto tortuga. ¿Sí sabe cuál es? Meter la cabeza en caparazón, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Porque la palabra de Dios confronta nuestros pecados. Ahora, ¿cómo es posible decir, quiero escuchar la voz de Dios? O hay gente que dicen, yo tengo una relación con Dios y Dios me habla todos los días, pero viven en pecado. ¿Cómo es posible eso, hermanos? ¿Usted cree que de verdad Dios le está hablando? ¿Usted cree que Dios es como los padres apoyadores, que el hijo se porta mal y dice, regala del juguete, total? ¿Usted cree que Dios hace eso? Que Dios ve nuestro pecado y dice, bueno, falló ahí, pero ya no le haga caso. Dios nunca va a evadir nuestros pecados. Mientras tengamos pecado delante, la palabra de Dios no entra en nuestro corazón. A Jonás le dijo, ve a Nínive. Y dijo, Señor, no. Dios no le habló más de otra cosa hasta que no fue a Nínive. Y hay cosas en nuestras vidas que Dios nos ha dicho, quita eso de tu vida. Y nosotros, lo voy a poner aquí, voy a trabajar en esto. Y no crecemos, no sanamos, no aprendemos y no entramos en la intimidad con Dios porque no queremos lidiar con Nínive.
Mientras no lidiemos con Nínive, no podremos nunca escuchar la voz de Dios. Cuando Dios te dice algo, no lo pospongamos. ¿Por qué? Porque cerramos la puerta a la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Yo sé que algunos. Quiero que vayamos a Mateo 13, verso 9. Mateo 13, verso 9. Es un verso muy cortito que Jesús siempre decía cuando predicaba el Evangelio. Mateo 13, verso 9. Jesús cuando predicaba al final decía esto: el que tiene oídos para oír, oiga. Esto había de ser un poco molestoso, ¿verdad? Porque uno era casi como obvio humanamente hablando, decir, Señor, pero ¿quién no tiene aquí oídos? Todos tienen oídos. ¿Cuántos tienen oídos aquí? ¿Cuántos? ¿Cuántos oídos tienen? Tienen un oído y dos orejas. Porque usted no me oye doble, ¿verdad? ¿Quién me oye doble? Tenemos un oído y dos orejas. Tiene sentido, ¿verdad? Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí el ejemplo tiene que ver, hermanos, con el corazón. Porque lógicamente aquí cuando él le comienza, en el verso 13, ¿verdad? Dice, por eso les hablo por parábolas. Ahora, aquí hay un problema para los que no creían. Jesús sí le estaba hablando con palabras audibles. Pero aquí es donde también vemos el ejemplo del predicador, donde hay una voz detrás de la voz. Detrás de la voz de Jesús estaba la voz del Padre. Y Jesús le hablaba como hombre, pero cuando el que escuchaba tenía fe, podía recibir la palabra de Dios por Jesús. Eso es lo que pasa hoy con los pastores. Que el pastor que predica la verdad son palabras de un hombre. Pero cuando el que la escucha tiene fe, escucha a Dios a través del hombre. ¿Se entendió eso o estuvo un poco complicado? Cuando usted abre el corazón a Dios, escuchando a un pastor, Dios le habla, no el pastor. Y a lo que me refiero es a la verdad de su palabra espiritualmente hablando. Porque no debemos de confiar en un hombre, decir, no, el pastor es muy buen pastor y me cae bien y lo que él diga eso es. No. Sino que nosotros tenemos que tener una relación. Es como dos hermanitos que conocen a su papá y lo conocen sumamente bien, y el hermanito le dice algo que no es verdad a su otro hermanito. ¿Qué le va a decir el hermano? Mi papá no es así. ¿Por qué? Porque lo conoce. Pero si el otro hermanito no lo conoce, tiene que dejarse llevar de todo lo que su hermano diga acerca de su papá. Pero si lo conoce, no lo engaña, porque lo conoce. Entonces, cuando un pastor predica algo y usted no crece en su relación con Dios, usted tiene que creer lo que le diga el hombre y está sujeto a lo que diga el pastor. Dice el verso 13, dice, por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo, ¿lo vieron ahí? Y oyendo no oyen. Quiero que usted piense en eso humanamente. ¿Cómo puede Jesús decir, oyendo no oyen? Si yo estuviese allí, humanamente digo, Señor, lo que dices no tiene sentido, humanamente hablando. ¿Cómo es posible que yo le diga, ¿me están oyendo? ¿Sí o no? ¿Me escuchan? No, no me están escuchando. Usted diría, ¿cómo que no, pastor? Lo oigo clarito. ¿Sí ven el ejemplo? ¿Por qué Jesús dice, oyendo no oyen? Porque estaba diciendo, ustedes oyen mis palabras, pero no escuchan la voz de Dios. Eso le estaba diciendo. Pero ¿por qué no? Luego dice, ni entienden. Desde luego, si no oyen a Dios, mucho menos van a entender, porque el corazón estaba ¿cómo? Cerrado, endurecido. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. De oído oiréis. De oído. Y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Y aquí el 15... quiero que aprendan a hacer esto. Esa palabra ¿por qué? Tiene que ver por qué sucede lo que Jesús está diciendo antes. ¿Por qué no oyen? ¿Por qué no entienden? Dice el verso, porque el corazón de este pueblo está endurecido.
no se quiere abrir. Y con los oídos oyen, ¿se acuerdan de Deuteronomio 28? El que oyere atentamente, aquí dice, porque oyen pesadamente. ¿Qué es oír pesadamente? Dándole menosprecio a la voz de Dios. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oiga con los oídos y con el corazón entiendan y se convierta y yo los sane. Ahora quiero que noten, aquí el ejemplo que Jesús está usando es que Él le hablaba y todos escuchaban, pero habían dos grupos, como siempre lo hubo en la Biblia, dos grupos. El grupo que quiere lo que Dios da y el otro grupo que quería a Dios. ¿Quién escuchaba la voz de Dios de los dos? ¿El que buscaba lo que Dios da? ¿O el que buscaba a Jesús? Entonces, para poder escuchar a Dios, tenemos que querer a Dios. La pregunta que nos hacemos, usted diría, pastor, pero entonces yo el lunes oí una voz y creo que fue Dios. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ya eso está sujeto a una crítica personal. Pero cuando Dios habla, algo sucede, mis hermanos. Dice Isaías 55, y enviaré mi palabra y hará lo que yo quiero. Pero si la palabra no llega a la tierra, nunca dará fruto. Es difícil, yo lo sé, hermanos, porque cuando Dios me dice a mí en lo personal, humíllate, pide perdón, arrepiéntete, es duro, pero lo único que lo va a hacer suave es si yo quiero agradar a Dios, nada más. Si yo quiero agradar a Dios, me voy a tragar mi orgullo, aunque me duela. El orgullo es como tragarse un erizo. ¿Sabe lo que es un erizo? Es un pez con muchas pullitas, redondo, así, solamente pullas. Se lo estoy diciendo para que entienda. Yo sé que está duro el ejemplo. El orgullo, tragárselo, es como tragarse un erizo. Pero hay que tragárselo para agradar a Dios. Por eso, cuando usted vea que hay que perdonar, usted dice, oh, es difícil humillarse, ¿verdad? Pero por amor a Dios lo hacemos. Si queremos escuchar su voz, lo haríamos. Quiero que vayamos a Apocalipsis, capítulo 2. ¿Están entendiendo? Qué bueno. Váyase al último versículo del capítulo 2. El último es el 29. Aquí Jesús lo dice de una manera diferente. El que tiene oído, oiga. ¿Qué dice? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, leí textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y ambos nos afirman que Dios todavía habla. Porque hay doctrinas que dicen que solamente es lo que diga la Biblia sin escuchar ninguna voz. Entonces, aquí es donde vamos en las segundas enseñanzas, en la que sigue, explicaremos cómo distinguir esa voz. Vamos a hablar de eso. Pero yo estoy aquí haciendo una plataforma de introducción para que veamos por qué no escuchamos a Dios como un hombre frente a nosotros o una mujer. ¿Qué fue lo que nos separó al punto que se hace difícil escuchar esa voz? ¿Por qué Dios ha decidido hablar por medio a un hombre o una mujer? ¿Por qué Dios escribió el libro? Para que por medio de un libro físico, siendo un Dios tan grande creador, y Dios en su gran amor, lo único que hizo fue que sin Él tener que tener relación con nuestro pecado, nos dio una vía fácil de encontrarlo. Eso fue lo que Él hizo. En otras palabras, escribiré mi palabra viva en un libro físico que ellos puedan tocar, sin yo tener que tocarlos a ellos, porque si no los mataría. No voluntariamente, sino la santidad nos fulmina. Por eso es que ahora la Biblia es un libro que parece un libro de hombres, pero yo veía un programa de traducción de la Biblia, y yo voy a decir un número así al azar. Tiene que haber millones de libros para traducir un solo libro. Hay autores, profesores, teólogos que desarrollan el libro, por ejemplo, de Levíticos, y hay miles y miles y miles de libros para nosotros entender el libro de Levíticos. Y la Biblia tiene 66 libros, el cual lo compone como uno.
escrito por 40 hombres con un solo sentido, sin ninguno contradecirse, y un libro coherente porque viene de parte de Dios. Ahora, esa Biblia que hoy poseemos y que muchos menosprecian, la cual aparece en la gaveta de los hoteles, siempre hay una biblita allí, ¿verdad? Ya casi no hay. Es la palabra que Dios nos ha dado para que cuando obedezcamos este libro escrito y creamos en él, entonces vamos creciendo en ese conocimiento personal con Dios. Yo le soy sincero, cuando yo oigo la voz de Dios, yo no oigo ninguna cosa así como hazte un tabernáculo de oro, ¿verdad? Yo no oigo esa voz así, solamente escucho esto: ama a tu esposa. Y yo digo, wow, Señor, ¿esa es tu voz? Claramente que sí. Esposa, sométete a tu esposo. No roben, no mientan. Esa voz que llega en el momento, ese es Dios. Pero cuando decimos, ese no es Dios, eso soy yo en mis imaginaciones, entonces, ¿qué sucede? Que no obedecemos a la palabra, y cuando necesito una dirección tan importante, buscamos a Dios en ayuno y oración por 40 días y 40 noches, y no escuchamos más que el grillo allí, el chapulín, y no escuchamos la voz de Dios. ¿Qué hacemos luego? Consultar a hombres y mujeres de Dios. Ayúdame a orar, que tengo que tomar una decisión. Pudiendo nosotros, cada uno, tener una relación personal con Dios. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Entonces, ¿cómo comenzamos a crecer en la obediencia a Dios? En escuchar su voz, obedeciendo su palabra. Cuando crecemos en obediencia, cada día escucharemos esa voz más clara, más clara. Yo siempre digo esto, la Biblia nos enseña que llegará un día el anticristo. Siempre digo esto. Y salen videos en el YouTube que va a ser Obama, que Donald Trump, ¿verdad? Que el pastor Fleming. No se sabe quién es el anticristo. Pero la palabra nos enseña que quien nos guía a toda verdad, ¿quién es? Miren, eso suena raro, pero ni siquiera es la Biblia. Es el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña a conocer el Espíritu y a andar en la palabra, o sea, en la voluntad de Dios. Pero en dirección personal es el Espíritu que nos va a hablar. ¿Dónde encuentro yo en la Biblia quién será el anticristo? No lo dice la Biblia. Pero Jesús dijo, el Espíritu os guiará a toda verdad. Y ahí es donde preguntamos, entonces, ¿cómo sabemos cuándo es el Espíritu? Quiero decir esto. Desafortunadamente, cuando escuchamos esa voz que nos conviene, decimos, wow, Dios me habló anoche. Si queremos un trabajo y escuchamos, te lo voy a dar, en nuestra mente decimos, Dios me habló. Siempre ese testimonio que Dios habló tiene que ver con un beneficio. Dios me mostró que alguien me entregaba un cheque de $300. Esas son las voces que hoy se oyen. Yo no escucho a nadie diciendo, Dios me habló que yo soy chismoso y me tengo que arrepentir. Yo escuché la voz clarita de Dios que me dijo, hipócrita. Usted nunca va a escuchar eso de nadie. Porque cuando Dios te habla así, tú te quedas con el secreto guardado. ¿Sí o no? Es así, hermanos, así me habla a mí. Así me lo dice a mí. Eso es manipulación, digo yo. Perdóname, Señor. Como es una amiga mía, perdóname. Es real, hermanos, esa es la voz de Dios. Pero no queremos esa voz. Queremos la voz que dice, te bendeciré. Ensancha porque aquí va a ser tu casa. Y cuando tengas esto te voy a dar y te voy a dar. Esa es la voz que andamos buscando. Y Satanás, eso es lo que dice. Solamente póstrate y te daré. Dios no habla así, mis amados. Busca primeramente el reino de Dios y luego lo demás, conforme Dios y su plan, lo añade. Puede ser una casa o puede ser ninguna casa. Pero su voz ahí está, hermanos. La voz de Dios tiene el sentido de guiarnos en su voluntad. Y nosotros no podemos cambiar su voluntad. Él ya tiene una voluntad determinada y todo el que viene a su redil tiene que ser guiado por su voz. Me gusta Juan 10 que dice, mis ovejas leen mi palabra. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Oyen mi voz. Mis ovejas, wow, eso nos compromete mucho a todos. Nos compromete de manera tal
Suena muy lindo decir, yo ando en la voluntad de Dios y Dios me habla siempre. Es bonito. El problema de parte de nosotros es que esa voz siempre confronta. Esa voz siempre nos exhorta, nos redarguye, nos instruye, nos corrige. Y no nos gusta mucho eso. Y por eso es que aplacamos la voz de Dios. La palabra dice, no apaguéis al Espíritu. Es el Espíritu que habla. La pregunta que vamos a hacer en lo que voy a terminar, lo voy a conectar con la segunda parte. Entonces, si Dios no me habla por el oído, entonces, ¿por dónde habla? Vamos a pensar en esto. ¿Por qué digo eso? Bueno, el oído, ¿verdad? Todos sabemos que tenemos una piececita, acá le llamamos algunos el tímpano, ¿verdad? Que de la manera que recibe información es por vibraciones, ondas. Cuando yo le hablo, son ondas que se multiplican y van a su oído, y eso se lo traduce al cerebro. Y luego su cerebro lo baja al corazón. Pero Dios no habla por fuera. Dios habla por dentro. Dios no te habla por acá para que lo razones, sino que habla tu corazón. Lógicamente escuchamos la voz de la palabra, la predicación, pero mientras el pastor o el maestro te habla por aquí, Dios te está confirmando aquí. Así funciona, se lo voy a ejemplificar. El pastor está predicando del perdón y el pastor le dice, hermanos, hay que perdonar, y te entra la palabra por aquí, por el oído, ¿verdad? Y Dios, el Espíritu Santo, te dice en el corazón por dentro, debes perdonar. Y se conectan estas palabras, pero solamente se consuma la voz de Dios en tu corazón cuando tú dices, quiero perdonar. Entra su palabra. Esa es la voz de Dios. La voz de Dios, hermanos, siempre produce algo, siempre. Si yo le digo, por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo bien simple. Por ejemplo, cuando hacen bombas mineras, que la hacen para explotar las montañas y sacar los elementos allí de oro, plata, etcétera, ¿verdad? Dinamitas, ¿verdad? Bueno, cuando ellos ponen las dinamitas dentro de la montaña, es con el fin de que explote de adentro hacia afuera. La palabra griega que se le atribuye al poder de Dios es dunamis. Dunamis, ¿verdad? Y es el poder que desde nuestro corazón, cuando lo permitimos entrar, imagínense la montaña negada, no quiero ninguna dinamita. Y se le ponen por fuera las dinamitas. ¿Qué pasa? No pasa nada. La dinamita tiene que estar en el centro de la montaña para romper y puedan entrar a buscar el oro, la plata, las piedras, esos elementos caros. Bueno, la palabra es igual. Si no entra en el centro de nuestro corazón, no produce fruto, no produce amor, no produce paz, no produce gozo, nada. Pero el primer paso es dejar entrar la palabra. Amén. Póngase de pie, vamos a dejarlo hasta ahí. En la próxima clase voy a hablar acerca de de cómo distinguir la voz de Dios. Porque al explicar esto, que la voz no entra por el oído, como no tenemos un oído así como el físico en el corazón, entonces decimos, pastor, ¿y cómo yo sé cuando Dios me habla? Y lo voy a dejar con este pensamiento. De la misma manera que le surge el deseo de comer pastel, chocolate, carne frita, así habla Dios. Así mismo habla Dios. Pone el sentir en tu corazón, el deseo, y tú lo racionalizas por la palabra y dices, sí, Señor. Oramos. Padre, te damos gracias por tu instrucción, tu enseñanza. Sé que es un tema que no es tan fácil de exponer y todos nosotros queremos aprender a escuchar tu voz, pero hemos aprendido que de la manera como podemos comenzar a escucharte es por la obediencia. Yo te pido, Señor, que este tema sea importante para nuestras vidas y para poder ser dirigido por tu voz. Tu palabra dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hemos aprendido que debemos guardar tu palabra, pero debemos vivir bajo la guianza de tu voz. Te pido que esto no sea algo místico ni misterioso en nosotros, simplemente responder a lo que tu palabra nos enseña cada día. Te pido, Señor, que los que estamos aquí estemos dispuestos a hacer tu voluntad.
Que el deseo de nuestro corazón, Señor, esté allí dispuesto para que cuando tú mires dentro de nuestro corazón y nos preguntes, he aquí yo toco, si tú me abres la puerta, entraré a ti y viviré contigo. Pero si no le abrimos la puerta del corazón a nuestro Dios, nunca entenderíamos, porque el entendimiento viene por medio de su voz. Te pido, Señor, por aquellos que no te conocen, te pido que poco a poco puedan confiar en lo que están escuchando, el cual es tu palabra. Y que el poder de tu palabra, Señor, sea el que traiga convicción a cada persona, para que esa persona no confíe en la voz de un hombre, sino en la voz que viene directamente de ti, el cual eres nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro protector y sustentador. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga, mis hermanos.